Skullgirls, un juego de peleas que si bien no es tan conocido como un Mortal Kombat o de un Street Fighter, donde es un juego que hace homenaje a esos juegos retros de las maquinitas, como ser batalla de 1 contra 1 o de 3 a 3, siendo un juego que fue elogiado en su época, siendo admirado por el apartado visual. Pero bueno, se creó un iceberg del grupo privado del iceberg de Skullgirl. Dejemos a un lado el juego y vayamos a lo profundo de este iceberg. Voy a explicar bien esto, ya que al principio pueden decir que toma referencia con el anime actual de JoJo's. Ya que sí, pero es un mayor no, como falsa creencia. Ya que la caricatura viviente Peacock, en su moveset, que es, uno de sus minions sale con una aplanadora cayendo del cielo, y que si aplasta el rival, hará lo mismo que el vampiro metrosexual de Dio, que es pegar la aplanadora hasta que aplaste a Yotaro, solo que aquí explota, siendo más una referencia al juego arcade de JoJo's, donde Dio sale de la nada con la aplanadora, y aplasta a su contrincante hasta que la aplanadora explote, así que la referencia es de Dio, pero del arcade. Antes de la historia de Valentine, y ser una de las villanas del juego por cambio de bando, si lo que escucharon y es que, ella era miembro del Nombre del Dato, que es la última esperanza, donde llevaban nombres de celebraciones, tales como el Día de San Valentín o Día de San Patricio, con el único propósito para acabar con la Skullgirl. Pero terminó pasando lo contrario con sus miembros todos muertos a excepción de Valentine. Esto será referencias, y tomaré las que conozco. Como a quien hacen referencia, pero bueno, a lo que vamos es de que, como todo en un juego de peleas, tendrá sus recolores algo normal, pero aquí Skullgirls lo llevan a otro nivel. Ya que sin excepción, todos los peleadores hacen una referencia con el cambio de sus paletas de colores. Voy a comenzar con uno obvio, de cómics, y es que cuando Robot Fortune cambia a estos colores hace referencia a un personaje muy conocido en los cómics, o de Beowulf que por el cambio de paletas, hace referencia al primero o segundo personaje famoso, de la editorial DC. Y toma relevancia esto, porque las cartas del juego que son de los peleadores que son recolores, de los personajes que hacen una referencia a cualquier medio friki. Durante la beta, tuvo muchos cambios de diseños como de gráficos, ya saben de que en vez de ser pixel art, sea por dibujo artesanal, como del hecho que esas ideas como el arte antiguo del arte del juego, que tuvo grandes cambios a los diseños, a lo que tenemos actual, siendo ese estilo a lo Solitaire, con el Invasor Sim. Si apenas conoces Skullgirls, hay un personaje llamado Fukua, y por muy obvio que sea, es un recolor de Filia. Que es el único recolor, descarado de ser un peleador aparte. Fue creado por el Día de los Inocentes, para ser una peleadora clon de Filia, tiene pequeñas diferencias al moveset. Pero bueno, en todas las historias, nunca aparece Fukua ya que es solo un recolor, pero en su modo historia, cual solo es un sueño de Filia, y que como Fukua quiere ser la auténtica Filia al acabar su historia, sí muy raro. Pero bueno, ¿qué esperabas de un personaje recolor? Pero no están cortos de personajes no canónicos, es el que existe como el dios de 4 cabezas, que es simplemente un arte conceptual con su apariencia esquelética, o de otro personaje que se llamaba Aesir, que solo también sale en otro arte conceptual, siendo un personaje de ser de otro mundo, que conecta con la tierra y puede convocar monstruos, y que en su mente, y controlarlos puedo decir, como uno que es el cuchillo de mantequilla, Jorge que solo es arte conceptual, como una francotiradora que solo es una comunicante de Parasol, pero ella siendo una creación no por empresa, sino por el público en la página oficial de Facebook del juego. Es solo un show ficticio donde Annie es la protagonista, solo eso. También participa Beowulf, y que muchos del elenco del juego que son peleadores, le gustan ese show, no hay nada más que decir, es ficción, dentro de ficción. Pero el personaje de Annie, sí es una chica mágica que es más vieja, aún con esa apariencia de Loli. En las betas como antes de que fuera Skullgirl tal como es, tenía la decisión de que los personajes fueran con un modelo y arte del pixel art. Algo que no pasó, ya que tenemos por el dibujo actualmente. Si bien ya comenté de las referencias que hacen las paletas de colores.
Skullgirl no se queda corto con las referencias de las franquicias. Y hacen cameos de otras franquicias, que casi roza a lo ilegal si no fuera por la alteración que los hace ver como personajes de otras franquicias sin tocar el copyright. Tal como un perro que hace cosplay de Chun-Li, como también otro que lo hace Guile, siendo personajes de la franquicia de Street Fighter, aunque el más obvio, es que en algunos escenarios sale como cameo, Ryu. Solo que cambiándole un poco el aspecto, para así evitar una posible demanda. Pero no se queda en eso, del cameo de Ryu, ya que de paso y como sale acompañado de Ryu, sale como cameo el costal de boxeo de Super Smash Bros., pero como costal que carga Ryu. Haciendo un siguiente movimiento del luchador Big Band, cual su función es que puedes sacar una trompeta y con los botones cual das puñetazos y patadas podrás tocar las letras musicales. Así que la comunidad, con la libertad de tocar las notas y composiciones de cualquier música que haya existido, como hacer sonar el feliz cumpleaños o músicas comunes navideñas. Puedes hacer sonar igual el tema de músicas famosas, memes, videojuegos e incluso opening de animes. Aquí dejo unos ejemplos de la comunidad que ha hecho. Con lo que llega a estar sexualizado, el juego de Skullgirl que a veces uno piensa, si está jugando una porno que el juego, pero bueno a lo que vamos y es que se debe a que causó polémica. Estamos hablando de Filia donde una pose de Victoria, donde Samson le rompe la camisa, casi viéndole los pechos, o de también una escena eliminada de su final. Con la nueva actualización que tuvo, el juego para móviles de Skullgirl, el mismo juego de peleas pero con controles simplificados para celulares. Sacaron como personaje exclusivo temporal a Ali, un personaje ya existente, como ya mencionado desde cuando el juego salió en ventas. Mostrándose por las historias de los luchadores, como un personaje referenciado, como que se involucre en las historias de los demás peleadores, de mayor o menor medida. Pero bueno, esperar el siguiente año, cuando Annie salga ya jugable para el juego en sobremesa. En el tráiler como presentación de Fuqua, el doctor mira los posibles candidatos que podrían estar como peleadores, pero los rechaza por ciertos motivos, ya sean porque sonaran polémicos, pero de repente se le ocurrió como un chiste que rompe la cuarta pared, ya que muestra que es más fácil un recolor que crear un personaje nuevo, siendo Filia pero cambiando un poco sus movimientos, que originalmente solo era una broma, no iba a ser una peleadora, para ser llamada como Fuqua, por el nombre vago que le dieron, pero como el público lo pidió como peleadora, al final la broma se hizo real, y puedes jugar con ella. Filia como peleadora, iba a tener un concepto completamente, en tanto historia como diseño por Samson, porque en esa versión alternativa Filia, fue dominada por Samson, que en esa historia alternativa, él devoró los padres de Filia, y no cansado con eso del parásito, devoró las entrañas, y el cerebro de Filia. Solo dejándola como una marioneta de carne, demasiado oscuro para un juego de luchas, y es por eso que no está esa versión alternativa de Samson. Nunca se preguntaron de por qué el personaje de fondo, que está en la sala de entrenamiento, pues bueno su función es ser el fondo, de cómo simula enseñar al jugador, pero tiene la función de introducirte en el juego, ya siendo como los conceptos básicos, como los combos avanzados que tiene un peleador, pues deja decirte que ella sería la cuarta peleadora de un DLC, por la manifestación, por la campaña de Indiegogo, con un $80.000, con darle el papel de ser la maestra de Filia y de Painwheel en su historia, ya que su participación es ser una justiciera de la noche, con el alias de Div Violet, con ese posible papel del futuro, para su historia de la búsqueda de Filia, como la retirada de Vigilante, y se fuerza este hecho también de como el uno de los especial de doble, sale la señorita Victoria, saliendo como una patada en el aire.
Las ideas que estaban desarrollando para el juego de Skull Heroes tenían de hacer un juego a lo Battletoads, donde es un género del tipo pelea, con todo el barrio. Se me venía en la mente un posible modo de juego que sea como el María 300%, pero estuve muy equivocado. Porque se debe a más el ataque que da Cerebela, pero solo pasa si se derrota al personaje con ese ataque, que aparecerá en la pantalla de manera similar, como se mata a un enemigo a los Battletoads, otra referencia que está metida con toda intención. Como todo juego de peleas que se respete, en la actualidad, en el modo historia del peleador que hayas elegido tiene su final, después de la batalla final. Siendo que la historia cambia para ciertos personajes, con el personaje que hayas elegido. Un ejemplo es como Filia tiene una relación del pasado con Pinwheel, salvándola al final en su historia, pero en la historia de Pinwheel que no se relaciona con Filia, porque vete a saber tú, de que los creadores no lo hicieron, pero bueno, su final es seguir siendo esclava, o como el de final de Miss Fortune, que es aceptar el pasado que tiene, pero si jugaste la historia de Cerebela, el destino de Miss Fortune, en ese final es ser asesinada por Cerebela, pero también pasan cosas buenas, en ciertos finales o de mejor interacción, que no sea una desgracia como tal, ya que Peacock, siendo la peleadora de las principales, tiene más participación, en el final del S del peleador de Big Band. Puedo mencionar horas de cómo los personajes, con sus finales afectan a los personajes que se involucran en su historia, pero sigamos, ya que guardaré unos para más abajo de este iceberg. En los inicios del juego, cuando se estaba teniendo las ideas, como la beta que mostraron de hace 2 décadas pasadas, el diseño de la peleadora Miss Fortune es diferente al cambio de paletas de colores, como el traje que lleva puesto, pero está presente ese primer diseño solo cambiándole paleta de colores ya en el juego final. ¿Tú creías que van a sacar una serie original de Skull Heroes, si ni siquiera han hecho otro proyecto que está en ese iceberg? Pues deja decirte que es solo otra broma. El código de anulación de Pinwheel, ¿qué pasa en la historia de ella, al que está ese dato del iceberg? Podría ser el código de vida, como algo relacionado a ella, pero es un dato, algo raro como un típico chiste japonés. Y es porque ese código, es exactamente que tiene Valentín, con las medidas que ustedes, ya saben que. La verdad me sorprende, y pensando en dónde carajos no está porteado, si está el port que es para celulares, pero siendo informado, es que se debe solo una broma del iceberg. La gente que es amante a la Death Battle, recordarán a esa pelea de un solo minuto, que tuvo Peacock, pero lo que no saben es que otra batalla de 1 minuto, salió pero para Filia, si no se conoce tanto, es que se debe, y de lo que sé, y es que el creador tuvo pedos con la Death Battle saliéndose. Pero llevándose ese tipo de la pelea a su canal. Pero bueno, es una batalla de 1 minuto, en la que se enfrenta a Shantae, pero termina perdiendo Filia, en esa batalla de 1 minuto. Pensarán, que como es un juego sombrío, tendrán censuras de posiblemente sangre o cosas macabras en el juego, pues deja decirte que no, y como Skull Heroes es un juego, que a quien nos vamos a engañar tiene toques sexualizados a los peleadores, se les puede ver el calzón cuando atacan, o ellas atacadas, y una censura curiosa es que en Nintendo Switch, se le habían quitado las groserías de los videojuegos. Como ya lo dije, se eliminaron momentos de sexualización del personaje, pero no hicieron nada a esos peleadores, porque es literal, sus movimientos tienen algo que lo sexualicen, pero bueno, a lo que me enfoco, y es que Filia, un personaje que más sonó en la comunidad, es remover una de las celebraciones de Filia, al acabar una batalla, cual es que Samson le rompa la camisa a Filia, dejándola expuesta con sus senos, pero ella reacciona rápido en evitar que se le muestre.
Antes de que sacaran la segunda versión en Core, habían hecho una votación de los personajes posibles a un DLC jugables, en esos estaba Umbrella personaje, que está desde la beta, como Beowulf, un luchador nuevo, y María, jefe final del juego, podría haber sido un personaje jugable. Pero no pasó eso porque Beowulf terminó ganando en la votación. ¿No recuerdan el lanzamiento a la Wii U y el Smash que habían sacado? Pues bueno, en esa época se había hecho una votación de que cualquier personaje que podría salir en Smash, mucha gente lo ocupó para hacer memes para un peleador, siendo el meme para Smash, pero hubo poca gente que votó por Skull Heroes, aunque eso sí no ganó, porque ya saben qué personaje aplastó y ganó por votos, para la comunidad. Su desarrolladora anunció que están preparando una línea de historietas digitales, se aprovechó ese anuncio en la Anime Expo, donde será una serie de cómics, basadas en la Skull Heroes, estando involucrado la línea Webtoon en esto, como la cuenta oficial de Skull Heroes, lo había confirmado la revelación de dicho proyecto, y si preguntan por qué no ha salido un cómic al respecto, pues deja decirles que habían dicho que están en una fase de producción, por lo que se desconoce cuándo será lanzado, o de qué tratará la historia. Lo único que tendremos algo de relación, es solo esta imagen promocional. Uno de los directores de arte de Skull Heroes, llamado Alex Aja, por muchas solicitudes de los fans del juego, le pidieron que si podría dibujar una versión humana de Leviathan, por lo que terminó haciendo. Y no voy a describirlo, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Sonic Fox, uno de los mayores jugadores de peleas, que ha estado en torneos. Y que es reconocido por sus hazañas, bueno, él tuvo un cameo en el juego de Skull Heroes, ya que fue uno de los que ayudó a publicitar el juego, agradeciendo al jugador con la función, diciendo cómo te enseñan, en la tablilla los combos, y lo que se debe que hacer en ese entrenamiento, con la señora Victoria. Nada mal, pero el problema es que si hablamos del usuario, como tal sin hablar de sus logros, es un tipo desagradable como un sujeto de mierda, que son esos pendejitos, que creen de por ser gay, los hacen especiales, y de cómo apoyo la violencia de una mujer que solo opino, pero bueno, lo que opino de este caso, es que simplemente hay que valorizar al jugador como tal. Y no metiendo sus cosas públicas, que no están relacionadas al juego, eso es todo, no hay que comerse la cabeza. Mierda. ¡Qué asco, en serio! Es sencillo, en el diseño tenía las cruces de color rojo, solo que hubo polémica por la cruz roja, porque supuestamente hacen alusión a su logotipo, por lo que tuvieron que cambiar el color por uno rosa, evitándose ese pedo de una posible demanda. En las compras que se han hecho en el juego, para la versión de computadoras, se le otorgan a los consumidores una versión de la beta de Skull Heroes para que sea instalado. Esa versión beta tiene el mismo peso que el juego completo, teniendo el propósito de que se prueben nuevas mecánicas y de personajes jugables inacabados. Pero bueno, son la primera versión del juego, ya que la segunda edición, están los personajes que estaban inacabados. Es un video creado por Haxamoto, si los buscas en el buscador de YouTube, no lo encontrarás, pero por probable, te saldrá en oculto el video, y lo podrás ver, pero ¿de qué trata este video oculto? Pues muy sencillo, se debe un apoyo a la campaña de Indiegogo, donde te explicaban el financiamiento, como costo que lleva, para la peleadora de Robot Fortune. Lo que más destaca es que la actriz, a la peleadora de Robot Fortune, haya participado en el video prestando su voz. Desconozco por qué el video está oculto, pero estando su canal muerto desde hace 4 años, no sabré esa razón, de por qué lo oculto, posiblemente un pleito a los relacionados, pero considero más probable, de que como la campaña funcionó, ya ocultarla, por cumplirse su financiamiento. Ya mencionado, el ataque es que, la peleadora se revela, saca un gato dibujado de diferente manera, a lo que es muy diferente, con los personajes y que se mueven en la pantalla. Sería normal eso si no fuera que el gato, solo aparece en un porcentaje bajo, incluso de que estamos en una pelea. Imagínate, la suerte, que tienes si te sale, aunque te saldrá tarde o temprano. Esto no debería estar tan abajo del iceberg, ya que por la gente que está activa en Skull Heroes.
sabrá el tráiler de Annie, que salió para celulares, solo que al final del tráiler anuncia, que saldrá también lanzada para consolas, el personaje el siguiente año, no se sabe qué día, pero sí la van a sacar. El juego para consolas, en el modo historia de la peleadora, Filia no hay recuerdos del pasado de ella que tiene, de hecho porque tiene amnesia. Pero si nos vamos al juego para celulares donde literal te explican los orígenes de las peleadoras. El origen de Filia, era de una chica normal con su amiga Carol, ya saben, el personaje que se convertirá en Penguin, pero a su historia digamos que ella adoptó un perro, que era Samson porque él es un parásito, que vive, por el pelo del usuario, al final aparece María la Skullgirl, para vengarse de la familia, que le quitó todo, con el propósito de vengarse, con la familia de Filia, pero no pasó nada, por ciertas circunstancias, como de hecho de que vino Vitaly el hermano del papá de Filia, y pensando que fue una traición a su familia, porque las Skullgirl los dejó vivir, mataron a su familia, y el perro que tenía portador a Samson, estuvo defendiéndolo, pero fue inevitable. Vitaly había matado a sus padres y así Filia le habían dado un disparo como al perro, y ya estaba casi muerto, así que Samson decidió como un parásito ser el cabello de Filia, para que ella pudiera vivir, pero el costo, de que ella, ya fuera nueva portadora del cabello del parásito, es que perdió sus memorias, con las memorias que tiene Samson, siendo el origen de Filia. Imagina, que te inviten a la prota de un juego para Skullgirl, Postmail Z, hizo que muchas cosas se cancelaran, por las controversias que tuvo, y explicaré luego. El que sepa de la animación, sin haber conocido el juego, te felicito, eres un gamer veterano. Pero bueno, a lo que voy, y es que recuerden, si existe habrá algo porno sobre ella, porque sí ha habido mucho porno por el juego, pero hubo una que destacó y es de una animación que se parece al arte del juego, donde Samson le está dando placer a Filia, con sus cabellos. Es un juego por Adobe Flash simple con solo presionar botones en la pantalla, para seguir con la animación. Jajaja, tú de cochino de mierda, tú para qué quieres saber eso, mejor búscalo, y jálate con lo que te guste, yo no te voy a enseñar, porque esto puede ser una broma, o puede ser realidad. Probemos, el gatillo de esto. Como ya mencioné, que la persona que profanó Filia, es que también está en el juego, como parte del escenario. Si se preguntan el por qué está ahí, pues bueno, ella, está por ser la que apoyó a la campaña del financiamiento que iba a tener Squiggly, como nueva luchadora, y en honor a eso, pusieron al personaje icónico, de esas cosas. Te diría de pie a cabeza quién es ella, pero no soy un gamer, solo sé que es como la cara de esas profanaciones, donde presenta al personaje animado que tendrá su animación cochina. Si supieran lo incómodo que estoy, escribiendo esto, mejor pasemos a otro. Como el dato ya mencioné, de la existencia de su personaje por el escenario, algo que si te pones a pensar de qué podría pasar, dando como ejemplo de cómo Big Bang fue un personaje de escenario, pero fue un peleador en la segunda edición del juego. Como había filtración, de cómo iba a ser el moveset, de la peleadora, y era creíble siendo que su contrincante, era Cerebela, pero bueno, fue solo, eso, cosas falsas. Agradecidos, con Sonatun, su muestra de gratitud por el apoyo al financiamiento para los fondos de la peleadora, en darle una paleta de colores, que hacen referencia a su personaje icónico, con el personaje de Squiggly, siendo obvio la ropa como el cabello, que hace referencia, y por qué Leviathan está de color verde, pues muy sencillo es hacer referencia a los tentáculos verdes de la Sonatun. Es solo otra broma del iceberg. No hay nada que se confirme, como su relación, que se tiene más del cameo, que se tiene en el juego, de uno de los escenarios. ¿Tú acaso pensaste que una compañía se iba a relacionar con otra cosa, que hace ese contenido erótico, de las cosas animadas? Pues deja decirte que eso es, a medias, porque no se relacionaron ellos, pero sí se relacionó el narrador del juego, que participó en ese hentai de Filia, prestando su voz, y que ya comenté anteriormente.
La pregunta es ¿cuánto es la raíz cuadrada de un pescado? Ahora estoy triste. ¿Se debe a algo, y eso de explicarlo, es como pequeño detalle, para la antipiratería, ya que solo aparece cuando completas todas las historias de los personajes jugables, pero solo pasa jugando una versión pirata, ya sabes de manera ilegal, por la versión completa, en el juego de celulares, donde solo pasa, si te descargas una APK como versión ya desbloqueada, con todo del juego para celulares, donde te dirá la raíz cuadrada de un pescado, avisándote de tu cuenta, y de que posiblemente seas baneado, si informas de lo que hiciste. Squiggly iba a tener una paleta de colores, que hacían referencia del videojuego de Edward Jim, donde iba a hacer una referencia al protagonista de todos sus juegos, que es una lombriz mamada, pero no pasó eso porque, no se sabe, y eso que la paleta de colores, ya estaban en el juego. Antes de que el juego fuera lo que es del sistema de batallas. Como de un juego de peleas, había varias ideas del juego, como ese Betamob, o también de un juego de ejércitos, pero bueno, fueron prototipos, que no llegaron a nada. ¿Cómo es el mundo? Pensaba que era otra referencia a Dio de Yo-Yo, pero buscando en realidad, es que Peacock está haciendo un homenaje a las caricaturas, canta una de las canciones de Animaniacs de Yakko, explicando con la canción del mundo, pero lo que más destaca, es que sí es la voz original, del personaje, así que es una referencia, como parte de un video. Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. No sé, cómo es posible, que este dato no esté tan arriba, ya que si los que mínimo, hayan jugado el juego por su historia, de los peleadores. Y es que Filia, tiene amnesia, en el juego para consolas, ya que su deseo fue de salvar a su amiga, en vez de recuperar sus memorias, y se puede confirmar, más con eso de que Sansón, en la historia de celulares, que Filia perdió las memorias, cuando se fusionaron. Sí, el personaje que no tenía fe, incluso su creador sabía de que era muy imposible, de que ni siquiera iba a conseguir ese Skullhead, pues bueno, en su final, que ya saben es un DLC, ella obtiene destruyendo a María, como obteniendo el Skullhead, provocando que con el Doctor, que tenga una gran horda de mechas asesinos destructores de ciudades. Esto destaca porque sale Annie, el personaje del S, que salió actualmente, cuando la segunda edición del juego salió hace años atrás, mostrándose más personajes que aún no han salido en el juego, pero tarde o temprano saldrán si es que no hay pedos en más abajo del iceberg. Es un chiste, pero como está de este dato, es un suceso, en el modo historia de Elisa, que si en esa historia, estamos jugando con una villana, pero a lo que voy, cuando te enfrentas, con Cerebela en su historia que al final Elisa, termina traicionando a esa mafia, en su victoria, contra Cerebela, la termina asesinando, cuando ella ya no podría defenderse, dejando su cadáver, en el piso, de su palacio. ¿Y qué más puedo decir de esto? Pues deja decirte que sale en el tráiler, eso sí, sino que se dieron cuenta, cuando sale Elisa en el tráiler, se ve como en su álbum como presentación, está Cerebela, muerta. Bueno, Indivisible es otro juego, creado por Lab Zero Games, y cual tiene un estilo igual al mencionado, donde con mostrar cómo los personajes dialogan, por lo que estamos de este iceberg, incluso tiene referencias a ese juego, y sí que se parecen algo, estéticamente, como también de hecho, de que una de esas ideas, era como puente de este crossover, de meter a Annie, en la aparición de otro juego, ya saben, para dar las teorías de universos compartidos, con el mismo personaje, de como un posible DLC planificado, para el futuro, pero desgraciadamente fueron cancelados, por el editor Indivisible, después de la entonces, de la época recientes controversias, que tuvo Maíz Z, en ese momento.
en la compra de voz del DLC. Siendo el único paquete de voz programada de la peleadora doble que no vuelve a ser expresado por la misma actriz de voz, ya que se debe al cambio de voz por Dekai Tan, haciendo que doble sea el único personaje del juego tenga tanto una voz masculina como femenina que tenga el juego. Unilateral! Unilateral! Bear arms! Second Amendment! Bear arms! Open carry! Bear arms! Control this! Right to assemble! United we stand! Lower taxes! Entitlements! It's my right! Full employment! It's my freedom! Zero tolerance! Ella perdió su ojo por el incidente que ella destruyó del laboratorio 7. Por lo que en la cruz de su ojo fue restante del resultado de la prueba de las drogas, que eran experimentales del laboratorio, ya que el equipo no solo era responsable de las pruebas, pero las pruebas la sometieron a sí misma. La cicatriz en sus labios, por lo que existían antes del ataque. El juego para mesas de Skullgir, en la historia de Squiggly, no te explican mucho de la relación que tiene con la explicación por su historia, pero si vamos al juegos para celulares, en su historia, ella como tal murió en una balacera, pero siempre sus memorias estaba esa señora esquelética. Y es que se debe, que ella es su mamá, la relación que tiene con ella, con esto así nos vamos en cuanto cronología, es que ella tuvo que acabar con su madre, que fue una Skullgirl, para destruirla, pero estando en ese suceso ella debía morir. Y solo regresar a la vida por otra Skullgirl, siendo involucrados de ese suceso, Annie, como Big Band, y demás personajes, que es posiblemente que sea un DLC. Pero no son peleadores del juego, terminando ese evento, con la muerte de Squiggly, aceptándolo, y viendo que, Leviathan, la va a acompañar en esos momentos de muerta, por toda la eternidad. Sigo repitiendo, estos datos no deberían estar tan abajo de este iceberg. Pero bueno, si no conoces del personaje, o no has probado su modo historia, se debe que en su historia para consolas, como computadoras, donde ella fue asesinada, por Black Dahlia, la matona, que solo fue a hacer su tiroteo, para obtener la Skullgirl, que tenía la madre, y sin pensarlo le dio un disparo a la cabeza a Squiggly, y es por eso que Leviathan, está conectada con ella, por un hoyo que tiene por la bala. El cual para Soul está involucrada, es el grupo tiene referencias al ejército de los nazis, es una versión menos malvada, pueden decir por el vestuario que tienen, del típico rojo con un símbolo, solo que aquí es un paraguas, en vez de ser el icono de los nazis, pero si investigas el uso del vestuario que tiene las unidades armadas desplegadas, por la época de la Alemania nazi, incluyendo la Wehrmacht, Fuerzas Armadas, la Gestapo, Policía Secreta, la Schutzstaffel, el primer ministro de la Fuerza Paramilitar del Partido Nazi, y la Sturmabteilung, otra organización paramilitar. Pero eso no es todo, las armas que usan las garzas negras, son también referenciales a las armas que Alemania había ocupado en la Segunda Guerra Mundial, como el Maschinenpistole 40, o clave de la arma MP40. Pueden verse durante el blockbuster, o bueno el ataque especial, de Parasoul llamada Inferno Brigade. Y algunas presentes durante las escenas, del modo historia de la peleadora, Parasoul. ¿Alguna vez te has preguntado, o has visto el esqueleto de Sonic? Pues no te has preguntado, ¿cómo es el de Valentine, esa sexy enfermera, que tiene más carne que otra cosa? Pues bueno, deja que te lo muestre, no hay palabras que se describen, más que con una sola imagen que lo dice todo. Bien, esto puede ser debatible, pero a lo que vamos en el modo historia, que ya comenté de que Filia, cuando se fusionó con Samson, es que ella sabía de que él es un parásito, y cuando el parásito está en peligro, se irá de su portador matándolo, para irse con otro usuario, para seguir viviendo, como dijo Samson, son prioridades pero lo hacen en caso, de que fuera extremo la situación, viendo que el perro, ya estaba a punto de morir, y Filia estaba también, estaba al borde de la muerte Samson. Veía que Filia seguía viva, aferrándose a su vida, siendo la teoría que por esa acción, ya le pedía fusionarse con ella, por el motivo de una posible venganza, contra la mafia de Vitale, pero no terminó pasando, porque ella terminó, con la pérdida de su memoria. Ha habido rupturas, de la cuarta pared, por el personaje de María, hasta cierto punto.
Pero lo que pasa, es que durante en la historia, de Robo Fortune, antes de su enfrentamiento, con la ya mencionada con, ella. Mencionándose que nadie se le ocurrió, del modo historia de Robo Fortune, siendo llamado la batalla entre ella, como la Fortuna Robo, de una batalla final. Nunca se han preguntado, por qué en algunos finales, donde se rompe la cuarta pared, dentro del juego, salen unas chicas, que no aparecen en la historia, y solo ven como ese final. Son la Trinidad, un trío de diosas, que aparecen en pantalla, con esos diseños, llamada Aeon, y Venus. Es por eso que, hay iglesias dedicadas en el juego, pero sin embargo ellas son las responsables, de haber creado el Skullheroes. Pero sin embargo la tercera de esa trinidad, es llamada la madre, pero también se ha confirmado, que se le ha llamado como, la mía, pero aún así no se sabe, la identidad de la madre, o de quién carajos puede ser. Bien, es una teoría, que se creó la comunidad, con la madre que tiene un parecido al vestuario, como apariencia de la madre, solo por la sombra, y como doble, esta tiene una relación con la Trinidad. Como relacionan, que Elisa implica que ella, fue una vez llamada la mía en su conversación, con que ella tiene un pasado con doble, por haber acabado con sus hijas, que tenía doble, algo que en la presencia de la madre, dice a sus dos hijas de la Trinidad, en que bajen antes, de que se enfríe la cena. Está muy debatible, pero lo diré a más profundidad que otra cosa. Porque como otros factores, que mencionaré en un dato, del iceberg. Un mero chiste de iceberg, pero si lo pones a analizar, hay varios factores de la historia de Elisa, que tienen toques algo turbios, ya saben de ser muerta, algo que no pasa del asesinato, con la mala intención de las otras historias, pero, aquí fue con todo la mala intención de Elisa, y teorizando, de que con lo que se ve, le hubieran dado un final más impactante, de cómo ella iba a matar más gente, o del hecho de que ella hubiera muerto, con las demás peleadoras en su fortaleza, meca egipcio. Teniendo, la información necesaria, como la escasa por la falta de lore. Que está relacionada con la madre, ya que si lo que diré, no es oficial, porque el juego, aún lo mantiene como un secreto, así que aquí viene la teoría. Bien, voy a descartar, que es una descendiente de doble, ya que son diosas, y no se ha mostrado la reproducción de ellas, mas puedo decir que son encarnaciones, que una descendencia. Explicando de que doble sea más una encarnación, que la descendencia de la madre, como del hecho, que tenga la relación de sus hijas asesinadas, por Elisa, que serían, las encarnaciones de las restantes de la Trinidad, ellas no murieron sino, simplemente, perdieron sus cuerpos, de ese mundo como alma, pero regresando a su zona entidad de diosas, explicando de cómo juegan con las líneas de tiempo, viviendo como doble, gana en su final, viendo como la madre ganó en esa encarnación, y si no hay más motivos, de que sea cierto esto, de esta teoría deja decirles, que la Skullhead, es controlada por las diosas, y en la historia de Elisa, cual ella destruye el Skullhead, no debería pasar nada más, como los finales donde es destruido, pero viendo quién fue la responsable, de sus muertes de las tres diosas, en sus encarnaciones, porque fue Elisa, en caso de que esa teoría sea cierta, ya en su estado de entidad alteraron, cuando ya perdieron sus que la Skullhead regresó con María aun cuando fue destruida, para que se vengaran, y mataran a su asesina. Siendo técnicamente la única villana, porque Valentine, solo trabaja por supervivencia, ella derrotó a la Skullhead, como todas las chicas, que son de la primera edición, pero, aquí va el dato, se muestra en pantalla, de cómo las diosas están jugando el Skullhead, siendo una ruptura, de la cuarta pared, pero demostrando, de que hay muchas líneas alternativas. Sobre que todo puede pasar, me extendí de más con el anterior, porque era más relevante, que este. Como cierto, y un poco debatible, pero a lo que vamos.
es que el personaje del S de Beowulf, en su modo historia pelea, con los personajes del elenco jugable, solo que curiosamente, cuando va a pelear aparece su público, como su escenario aparece de la nada, siendo algo raro, pero en realidad se debe, a que se lo estaba imaginando, como de hecho de que Double, estaba relacionado, con todo el desmadre que ella hizo, con Beowulf, como de hecho de que cada vez, que ganaba la gente a los peleadores, lo tomaban como loco, por sus acciones que en realidad, eran más imaginativas. Y está en algo cierto, pero tiene el punto, de que conoce a Annie, aunque ella lo trató como un loco al principio, pero al final fueron compañeros, y terminó haciendo de vuelta el luchador defendiendo, su título que él tiene. La mayoría de los personajes, cuentan con un pasado oscuro, desde las chicas, como de María con Pecot, siendo unas niñas, que fue brutalmente apaleada, y sin sus cuencas de ojos por matones, de Pecot, o también de Filia. Que ya lo comenté, en los puntos anteriores, pero también puedo decir, de que Miss Fortune, una ladrona que fue masacrada con su pandilla, pero no solo eso, también podemos contar de Penuil, la chica que fue raptada, y fue sometida a experimentos, solo para ver si podía ser apta, para la Skullgir, y también podemos contar, de Big Band, un hombre de policía honesto. Que estaba haciendo lo correcto, pero las consecuencias de hacer lo correcto, en este mundo fueron de una paliza, que sobrevivió pero terminó siendo, solo una máquina, así que, sí. La mayoría de todos los personajes, están en una desgracia con su pasado, de mayor, o menor medida. Con el nuevo DLC, de Annie, se está teorizando, de que van a salir más personajes, de los que no han salido, ya que si van a lanzar Annie, como único personaje del S, sin más o una revisión tercera, con ella quedaría mal, es más probable que saque personajes nuevos, o que ya están en las historias, de los personajes, por eso ya explicaré, por qué. Fue creado como una broma, del Día de Inocentes. Que aparece en el sitio oficial del juego, fue anunciado, con los gráficos, de Puerto Neo Geo de color, para el juego de Skullgir, es original, con el propósito de presentar, dos nuevos personajes, que serían Squiggly, y Umbrella que se le había dado, una fecha de lanzamiento que incluiría, en el juego de línea, una señal imposible para el hardware, en el día 14 de diciembre de 2014. Los avatares de PlayStation Network Net, tuvieron su disponible compra, como de la PS3, se crearon 10 avatares. Cada uno con un personaje jugable diferente, como de hecho, de que se usaron un sprite similares, en los del Día de Inocentes, con algunos personajes que muestran, en diferentes poses, y siendo nombre reemplazado, por Big Bang Advance, de lanzamiento del 23 de diciembre, del 2014. 6 avatares que remataron la colección temática, de ese día de bromas, y presentaban, a los personajes, de las peleadoras restantes junto con María, y Umbrella. La mitad se dejó después, que consiste en diseños completamente nuevos, mientras que la Play Sprite, de Fukua y Robo Fortune, era una versión ligeramente rediseñada, y recoloreados de sprites, de Filia, como de Miss Fortune, respectivamente se usaba, exactamente el mismo sprite, de que se muestran, esa parodia original. Se tiene una misteriosa conexión de Umbrella con lo que es Skullgir, y por el deseo que da la Trinidad, de que ella se convierta en la Skullgir, pero no pasó eso, porque para Soul decidió sacrificarse, para ser la nueva Skullgir, en su final, porque Umbrella, aún no sigue siendo una peleadora, y la entrena porque, cuando se transforme para Soul, para que ella sea asesinada por Umbrella, cuando sea la nueva Skullgir. Terminando con el dato de que ella es la única, en que puede destruir el Skullgir por completo, sin que se recree, nunca. Pues bueno, como lo voy a abordar, para hacérselas cortas, voy a explicarlo de manera sencilla. Y es que existe un cómic hentai, obviamente no oficial de Skullgirs, siendo protagonizado por Miss Fortune, como Squiggly, y no voy a decir más detalles de eso, porque si al principio se muestra normal, con ser relaciones de manera sencilla, aunque rara por parte de Miss Fortune, con eso de su cabeza y cuerpo separado, para luego ser más raro con Squiggly, y del típico gordo de un hentai. Pero luego se vuelve a las fantasías, de un sucio otaku degenerado, que no daré detalles por lo asqueroso, de ese sexo fuerte.
Había que estar en esto del iceberg, aunque yo me pregunto, ¿por qué no más arriba? Y es que se debe que para Soul, es fan del show de Annie de la Estrella. Pero no lo dice porque ella, está asociado con las fuerzas especiales. Y no quiere ser la burlar de que alguien tan seria, le gusta las cosas tan infantiles, eso es todo, no hay nada más que decir sobre el dato, si no fuera que con la nueva actualización, del escenario de Andy, se ve por el escenario cómo está adorando, el show de Andy, y que no será presente, cuando esté peleando. Night Under Night, es un juego de peleas con estilos sprite, y si bien los creadores hicieron sprite de Filia, con el estilo de su juego. No es un personaje jugable, simplemente es hecho, como si fuera un fanmade, pero bueno, un dato extra, de esto es que, en el juego de Skullgir, sale como un personaje de fondo, de los escenarios, una de las chicas del juego, obviamente cambiándole, un poco el diseño, para evitar una posible demanda. Quería comentar de este hijo de Remil, pero bueno, a lo que vamos, y es que siendo el jefe de Lab Zero Games, con lo que pasó de este año, en la fecha de junio, una trabajadora, declaró el acoso público, diciendo sus experiencias con el director, afirmando que este solía propasarse con ellas utilizando numerosos comentarios sexuales inapropiados. Podríamos justificar que Mike sea el mayor virgen y desesperado de tener sexo, haciendo un completo imbécil sin medir sus consecuencias. Pero otra cosa sobrepasarse con los múltiples abrazos no deseados que le daba a sus trabajadoras, y que a las mujeres le decían de la misma manera, que podría ser más de utilidad, que sea, las necesidades sexuales del sujeto. Como hacer chistes de su polla, que nadie de los trabajadores, no le dieron un carajo de gracia. Qué curioso, que este desgraciado de jefe está aquí, todavía. No se cansa de ser un acosador, que hace de esos tipos de jefes abusadores, y que no son castigados. Pero lo que fue la razón de por qué sus trabajadores se largaron de la compañía, se debe a que Mike, como jefe del estudio, es pésimo. Un sujeto que no quería cambiar sus actitudes como acciones, con amenazarlos de sus retiros, no respetaba para nada a sus trabajadores con sobreexplotarlos, como menospreciaba a la gente de manera hostil, con jugar con ellos de hacer chistes sobre despedirlos en su cara, ya sea privado o públicamente, con los demás trabajadores, como amenazaba e insultaba a sus socios. Y que no dando aguinaldos, para sus ex trabajadores, aun cuando las ventas estaban bien, Skullgir podría ser víctima a la cancelación, si no fuera que la IP, fuera a Hayden Variable, y Autumn Games, como los creadores del port para celulares del juego, pasándose sus trabajadores a esa compañía. Y prometiendo que todo lo relacionado con Mike, no va a estar nada de él, ni como mención de los créditos.